Estimados alumnos, lo prometido es deuda. No lo pude haber hecho antes porque la verdad estaba yo muy mal de la garganta. Y bueno, pues ya, vamos a procurar ver los dos temas de la clase anterior y esta clase, ¿verdad? Entonces vamos a empezar sin más preámbulo con lo que es la entrevista y el interrogatorio criminológico, que obviamente son dos técnicas total y completamente distintas, y desde que decimos criminológico también tiene un tinte total y completamente diferente, ¿sí? En cuestión de psicología, bueno, podemos decir que es la parte más conocida del trabajo del psicólogo, en la que pues te sientas frente a él, en la que tiene un proceso. Obviamente ahorita también vamos a ver el proceso de la entrevista o la entrevista clínica con cualquier médico, ¿no? Tu nombre, o sea, tu ficha de identificación, cuál es el motivo de consulta, por qué vienes a consulta, qué te duele, del 1 al 10 cuánto te duele. Entonces todo eso es como para sacar información. Con respecto a un fenómeno, un caso que no tenemos plena seguridad ni conocimiento, ¿no? Entonces, por ejemplo, la entrevista el interrogatorio en criminología son técnicas distintas para recolectar información, ¿sí? La entrevista es una conversación formal e informativa. O sea, por ejemplo, si nosotros tenemos muchos casos, va a ser muy complicado que tú digas, sí, saco un formato y ahorita hago todo de la misma forma. No, la gente no va a responder de la misma forma. Aun cuando sean preguntas amables, abiertas, algo informal, a cuando es un interrogatorio, por ejemplo, ¿no? En cuestión de victimología tampoco nunca va a ser lo mismo una entrevista a un interrogatorio, porque puede ser que venga no sé, pon tú que venga la víctima en forma de paciente a un consultorio psicológico y vamos a abordarlo de una forma muy diferente a que como si fuese la víctima en cuestión de vamos a levantar cargos. Ahí sí sería un interrogatorio. Entonces no es lo mismo entrevista que interrogatorio, empezando por ahí. Y obviamente en el ámbito de la criminología o la criminalística pues tampoco va a ser exactamente lo mismo, ¿no? Pero las dos son para sacar información, para recolectar información. La entrevista es una conversación formal e informativa, como te lo acabo de decir, ¿no? No es precisamente que le estés platicando a la amiga, ¿no? O sea, el chisme acá, yo te digo y tú me das, yo te contesto, no es lo mismo a una entrevista, como una entrevista de trabajo, por ejemplo, ¿no? Que también está bien estructurada y tiene un objetivo muy claro con respecto a los perfiles. Entonces, eso es una gran diferencia entre una charla informal y una conversión formal e informativa, ¿sí? El interrogatorio es un cuestionamiento directo a un sospechoso para obtener una confesión. Lo van a tomar a broma y me lo van a tomar a mal tal vez, pero cuando ustedes les preguntan a sus hijos o les preguntan a sus parejas, ¿a dónde fuiste? ¿Con quién estuviste? ¿A qué hora llegaste? ¿Qué comiste? ¿Y por qué te regresaste? ¿Y a qué horas te regresaste? Eso es un interrogatorio, no es una charla, no es una entrevista. Yo te estoy haciendo una serie de preguntas en las cuales yo necesito esa información. ¿Para qué? Para X cometido o por X objetivo, pero yo necesito que me des puntualmente exactamente esa información que yo te estoy preguntando. No te estoy preguntando si me la vas a dar, necesito que me digas dónde estuviste, con quién estuviste, a qué hora estuviste y cuánto tiempo estuviste ahí, ¿no? Ese es un interrogatorio también. Obviamente, pues la gente es una sensación como de me estás invadiendo, por eso te preguntan, cuando tú haces ese cuestionamiento enseguida te preguntan que eres policía, ¿qué? Porque es un interrogatorio policíaco. Entonces, ambas requieren planificación, un entorno adecuado, conocimiento de la conducta no verbal y el respeto de garantías éticas. Esto en lo particular de cosas que se han visto últimamente con respecto a ICE en Estados Unidos, lo están comparando mucho con lo que es las cuestiones nazis allá y entonces con el señor Hitler. El racismo, la discriminación, no es precisamente que tengamos un cuarto. Por ejemplo, si tú llegas a un consultorio bien armado, si tú llegas a una sala de un psicólogo, si tú llegas
al consultorio de un psiquiatra, tú vas a encontrar, por ejemplo, el clásico desk, ¿no? El escritorio, las 2 sillas o las 3 sillas, 2 y 1 acá atrás. El especialista está de este lado, tú enfrente de él, y esta barrera tan conocida y tan aceptada que es el escritorio, pues la gente ya la tiene bien visualizada de que del otro lado hay alguien con más rango que uno o que el otro tiene mucho más conocimiento que nosotros. Cuando llegamos a un interrogatorio en cuestión de sospechosos y de un interrogatorio policial, pues muchas veces creemos que es como en las películas y no siempre es así, ¿no? Hay muchos ejemplos en las cintas es una como serie documental en Netflix. Hay muchas películas con respecto a Ted Bundy. Hay ahorita el caso de Dahmer, ¿no? Eh, Hay pedazos de cintas con las voces originales, o sea, grabaciones de entrevistas con las voces originales en Netflix, en esta de las cintas de este donde tú puedes escuchar el abogado, por ejemplo, en Gacy, el abogado, el psiquiatra, como los interroga, porque no precisamente es una charla. Y luego lo convierten como en una entrevista, hacen preguntas abiertas, cuéntame qué pasó, qué sentiste, y la respuesta se hace muy amplia, muy amplia, muy amplia, y de todos modos sigue siendo un recibir información a todo lo que da directamente de la fuente, ¿no? Que es ya en este caso el acusado. Y en cuestión de conductas verbales, no verbales, también los vamos a ver más adelante, hay un lenguaje no verbal que por lo general tiende a ser congruente o se mimetiza con lo que estamos hablando o expresando, y eso confirma que lo que estamos diciendo es real, ¿no? Obviamente hay cuestiones que pueden demostrar ansiedad, como el mover la pierna constantemente, el moverse o tocarse los dedos, las manos, el agarrarse el cabello a cada rato, el checarse la joyería cada rato. Son cuestiones no verbales que también pueden demostrar una cierta situación emocional de la persona que está hablando. Uh-huh. En cuestiones de las conductas verbales también tenemos la metacomunicación. La metacomunicación es cómo decimos y qué entonación tiene lo que decimos, y no nada más el mensaje de lo que estamos diciendo. Si estamos hablando con sarcasmo, si estamos hablando con ironía, si estamos mintiendo, si estamos siendo bastante, no sé, duros al hablar. Esto también se va a notar tanto en el tono de voz, en la manera en cómo decimos las cosas, e inclusive los campos semánticos que estamos ocupando para poder decir la información también cuentan mucho. La gente por lo general escribe como habla, y eso también se demuestra a la hora de hablar, ¿no? O sea, lees un papel y dices, su mecha, ¿qué onda, no? Y cuando lo escuchas hablar dices, ok, ahora entiendo. Es muy común eso, ¿no? Es muy difícil que una persona que esté total y completamente educada tenga faltas de ortografía o hable de manera incorrecta. ¿Qué sucede aquí cuando me dicen, Verónica, pero ¿por qué no aplicas pruebas psicométricas? ¿Por qué no haces un cuestionario? ¿Por qué no? Porque desafortunadamente, al menos aquí en México y las experiencias que yo he tenido, los sospechosos, los que ya están privados de su libertad, por lo general, la mayoría, no todos, pero la mayoría no sabe leer ni escribir. Entonces es complicado que una persona que tiene un perfil criminal, que tiene un trastorno de personalidad, que tiene ciertas limitantes cognitivas, tú le des un cuestionario o le quieras hacer un inventario de personalidad de más de 300 preguntas, y que realmente mantenga la concentración, que realmente tenga comprensión lectora como para poder responder. Entonces es muy complicado. Yo por eso, por lo general, uso puras pruebas proyectivas, porque es un dibujo, 2 o 3 cuando mucho, y la persona los puede dibujar en una hoja blanca con un lápiz sin necesidad de escribir absolutamente nada, y eso a mí me demuestra muchísimo más, porque estamos hablando de un lenguaje no verbal que se plasma
o se proyecta, por eso se llaman pruebas proyectivas, en un papel y podemos interpretar mucho más cosas que son mucho más acertadas que si empezáramos a solo considerar lo que está hablando. Ahora, ¿por qué las pruebas son importantes? Porque si ya tienes tú toda la información con respecto a la entrevista y el interrogatorio, estas pruebas nos pueden confirmar como si fuera un polígrafo. El polígrafo no mide si está mintiendo o no. El polígrafo lo que mide es el nivel de sudoración, el nivel de aceleración de tu corazón. Mide cosas corporales que se supone estamos siendo congruentes con lo que decimos o nos estamos alterando porque estamos mintiendo. Esa es la prueba real del polígrafo. Y un dato importante es que, pues obviamente nosotros los diabéticos se nos seca la boca bien rápido, entonces en alguna forma en los aztecas el polígrafo era poner un cuchillo ardiente en la lengua y si sacaba un mito es porque pues había saliva y pues no había problema, estaba diciendo la verdad. Pero si un diabético estaba diciendo la verdad y traía la boca seca, valió chetos porque obviamente no chilló el cuchillo y pues ya, o sea, estaba mintiendo porque se le secó la boca, ¿me entiendes? Entonces hay que tener mucho cuidado con cómo escuchamos también. El receptor también tiene mucho que ver con respecto a la entrevista, por eso es tan importante tener una entrevista estructurada. Pon tú que no podemos hacer una entrevista, perdón, totalmente cerrada, de que va en este orden y así lo tengo que hacer, porque en algún momento el entrevistado puedes sacar un dato importante y tú necesitas ahondar en eso, entonces puedes poner en pausa todo tu plano, toda tu entrevista e ir sobre ese indicio o ir sobre ese comentario en especial que hace. Pero sí tener una estructura, aun cuando sea un interrogatorio o sea una entrevista formal, debemos de tener un esqueleto, un machote, una guía de la información que necesitamos tener de la persona a la que estamos entrevistando o interrogando, ¿ok? Entonces, la entrevista criminológica como recolección de información, ¿cuál es su objetivo? Obviamente, obtener información objetiva. ¿Qué sucede? Subero, pero es que mucha gente dice, o sea, sí, mucha gente dice, pero dijeran por ahí, ¿tú lo viste? El testigo ocular, por eso es el más importante, ¿no? No lo viste, te lo dijeron, es confiable la fuente, y si no, entonces, ¿cómo vamos a corroborar esa información? Entrevistando a más gente, no hay más, entrevistando a más gente. Y de ahí, ¿cómo podemos saber si la información es objetiva? Pues si se puede medir, si se puede cuantificar. Esa es la información objetiva. La subjetiva es yo pienso, yo creo, yo supongo, dentro de mi punto de vista. Esa es la información subjetiva. Es importante, sí, porque mucha gente puede tener en común algunas cosas, pero no todas. Y en esas diferencias, en esas discrepancias, luego podemos encontrar brechas para la verdad. Si es que existe una tal verdad, o al menos la relación de los hechos como pudieron haber pasado, ¿sí? Entonces estamos hablando de obtener información objetiva y subjetiva de testigos, que es lo que yo te decía, de víctimas e incluso del mismo victimario en fases iniciales, cuando recién lo están aprendiendo y están sacando un interrogatorio. Obviamente la entrevista criminológica también nos puede dar un preámbulo para ver si está mintiendo o no. Por ejemplo, cosas tan sencillas como cuál es tu nombre, dónde vives, eres casado, tienes hijos, cosas que realmente podemos comprobar en el sistema, podemos comprobar con otras personas si está casado, con quién vive, si tiene hijos o no. Y a partir de ahí se arranca otra vez el interrogatorio o el cuestionamiento, ya sea en tipo de entrevista. También depende porque si tú de buenas a primeras lo estás acusando, pues obviamente la gente se va a cerrar, ¿no? O va a haber gente que tenga miedo como mucho. Es que no fui a la policía porque me van a preguntar. Pues claro que te van a preguntar si tú fuiste testigo de un hecho. Es que luego la gente se me va a ir sobre mí. Eso es muy clásico. Entonces, ten mucho cuidado con lo que dices. Eso es lo que siempre nos van a comentar. Pero si nosotros estamos negando información, también se llama obstrucción de justicia. ¿Estás de acuerdo? Muy bien, entonces nosotros tenemos testigos, víctimas, incluso el mismo victimario o el criminal en las primeras fases en las que nosotros lo tenemos como disponible para poderlo entrevistar. Es ahí donde se tiene que hacer este tipo de técnicas de recolección de información.
Y como les decía yo, tal vez semiestructurada, abierta. Las preguntas abiertas es, dime qué pasó esa noche o dime dónde estabas esa noche para que él realmente te platique, te cuente con lujo de detalle si es que la gente realmente lo hace, ¿no? Y las que son muy cerradas o estructuradas es, ¿estuviste esa noche en tal lado a tal hora con tal persona, sí o no? Y esas no hay más respuesta más que sí o no. Entonces, obviamente es mejor las preguntas abiertas para permitir que la gente se exprese y diga muchísimas cosas utilizando las preguntas abiertas y pues que tengas más detalle, ¿no? O sea, por ejemplo, puedes decir un punto y de repente se le sale algo y tú lo cachas y agarras de ahí para... O sea, también es un arte, entrevistar es un arte, sacar la información es un arte, de verdad, y me río porque pues es ser chismoso profesional, ¿no? O sea, cómo saber qué decir para que la otra persona te diga la información que tú necesitas saber. Eso es un arte, de verdad. Entonces, no es que sea innato en uno, tú lo puedes desarrollar, no es exclusivo de los psicólogos ni de las viejas chismosas, sino que tú también puedes desarrollar ese arte de preguntar como para sacar información y no cualquier información, que te quede claro, o sea, la entrevista debe de estar total y completamente estructurada con un objetivo claro y con una planeación previa. Entonces, el interrogatorio, o sea, a diferencia de la entrevista, el interrogatorio, que es la obtención de pruebas y la confesión de un crimen, como mismo dice aquí, el objetivo es obtener una confesión, aclarar contradicciones de un sospechoso, ¿sí? Hay una técnica llamada READ basada en 9 pasos que incluyen la confrontación positiva, el desarrollo de temas y las preguntas alternativas. Por ejemplo, la confrontación positiva obviamente es desde el modo en que se está preguntando y que lo que tú estás preguntando sea lo que tú estás buscando. Entonces, por ejemplo, la confrontación positiva es te digo que es un arte. ¿Te acuerdas de esa cafetería donde estuvimos la última vez? Así suavecito, ¿no? Fíjate que vi a una persona que se me hizo conocida. ¿No eras tú? ¿A qué hora? ¿Cuándo? Ah, pues así, tal día, tal hora. Ah, no, no fui yo. No pasa nada, ¿no? O sea, tan sencillo como unas confrontaciones como de, oye, a las 5 de la tarde estuviste en tal lugar. Son cuestiones como muy sencillas, pero que tienen que ser muy sutiles a la hora de preguntar, porque si no, la gente se cierra, ¿eh? Porque en cuanto la gente se siente acusada, se siente acosada. Entonces es el instinto de defenderse. Y aunque no haya hecho nada malo, al sentirse la gente evidenciada, siempre va a procurar cubrir lo que no hay necesidad de cubrir. Y también eso es un error. De ahí tenemos... Oye, espera, me salté. Perdóname. Perdóname, me salté. Estábamos hablando del interrogatorio. Ah, no, sí estoy bien. Ok. De ahí el desarrollo del tema y las preguntas alternativas. Las preguntas alternativas son las hipótesis, ¿no? Entonces, por ejemplo, desarrollaste el tema. A ver, por ejemplo, ahorita que está muy de moda el tema de Epstein, que abrieron otra vez los archivos y han sacado todavía cosas más horribles con respecto a ese señor y toda la red criminal que tenía. No he visto el documental de ella, de la Christina Maxwell, que era su pareja y la que atraía a las chicas, pero he visto el de él y, o sea, yo siento que nada más es la punta del iceberg y yo creo que es porque no han hecho las preguntas correctas. Las víctimas han hablado N veces y han dicho las cosas N veces, pero yo creo que otro punto de vista, otro tipo de entrevista a estas víctimas pudiera sacar muchísima más información y obviamente dar con pues con la flota de este tipo, ¿no? Y que también
ha cometido barbaridades y que fueran a la cárcel para pagar sus aberraciones, ¿no? Pero bueno, entonces el desarrollo del tema es este, ¿no? ¿Quiénes fueron? Por ejemplo, en el caso del PD también, que pues le dieron una barrida abajo de la alfombra y se acabó. Y cuántas cosas también pasaron con respecto a ese hombre, igual haciendo una red de trata. Y era como el Epstein en Estados Unidos y la gente como que también se hizo pendeja y quiso mirar para otro lado, ¿no? Le dieron muy poco de cárcel y lo absolvieron de muchos casos, de muchos cargos que él traía. Y de verdad es una pena porque ese hombre no tendría por qué estar libre en este momento. Entonces desarrollamos todo el caso, como que le platicas, mira, sabes que yo tengo esta información y pasa esto y el otro, y ahí viene el interrogatorio, ¿no? Mira, yo creo esto, yo supongo esto, corrígeme si estoy mal, ¿no? También puede ser parte de la confrontación positiva. El modo peace, que es más empático, o sea, el modo en paz, ¿no? El que tiene más garantías, ¿no? Se centra en la planificación, en la explicación, en el relato, en la aclaración, en la evaluación. Y pues esto es como, yo siento que más amigable hacia la víctima, ¿no? ¿Qué sucede en cuestiones de revictimizar? ¿Qué sucede a la hora de que pedimos a una víctima de violación que nos cuente su experiencia? Entonces, lo que hemos escuchado y lo que se ha sonado mucho en las redes es, se está revictimizando, o sea, la estamos haciendo víctima otra vez de lo que ya pasó a la hora de hacer una entrevista o de que pase a declarar o de que suba al estrado, bla, 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 bla. Yo creo que también tiene mucho que ver el modo en cómo hacemos la entrevista para que esta persona se sienta víctima de nuevo, ¿no? El hecho de que las autoridades no la atiendan, el hecho de que el médico sea muy grosero con ella, el hecho de que mil cosas que pueden pasar, pero ¿por qué rayos quien la está entrevistando no puede ser amable, empático con esa situación que acaba de pasar la persona? Porque para esto, para poder levantar una demanda y que sea más factible que te hagan caso, tiene que ser justo después de que el tipo cometió el acto, ¿no? Entonces es muy complicado decir, sí, como lo que pasó con Sasha Sokol, ¿no? Ella hizo una denuncia de estupro, afortunadamente le pasó bien, hicieron cambio de leyes, gracias a eso, qué bueno. Pero imagínate si Sasha Sokol no hubiera dicho esas cosas, ¿cuánta gente se quedara callada o no tuviera justicia a pesar de que el hecho pasó hace muchísimo tiempo? Entonces yo siento que también tiene mucho que ver a la hora de que nosotros hacemos una entrevista y más que nada a las víctimas, no nada más de violación, sino por ejemplo la familia que pierde a un ser querido en un accidente automovilístico y la persona se dio a la fuga, ¿no? Entonces, cuéntame qué pasó, dónde estaba, qué estaba haciendo, por qué estaba en esa calle a esa hora. ¿Sí me explico? O sea, este tipo de entrevista siempre va a ser como más relajado y es como, no te estoy acusando y necesito que me cuentes toda la historia para yo entender, necesito que me expliques qué rayos estuvo pasando y por qué pasó lo que pasó, ¿no? Eso es más hacia ese tipo de entrevista, que es la que a mí más me gusta, pero pues no todos trabajamos igual y obviamente no todos los entrevistados se van a prestar a este tipo de entrevista, ¿no? La entrevista cognitiva es la técnica para mejorar la memoria del testigo y aclarar detalles relevantes, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede cuando nosotros entrevistamos a una persona en estado de shock? ¿No? No recuerdo, no estoy segura, no tengo claro, ¿no? Tuve un blackout. Entonces, ¿cómo vamos a poder hilar la secuencia de las cosas si la persona no tiene memoria de ellas? Entonces, es ahí donde es conveniente mandar al neurólogo, mandar al psiquiatra a ver si realmente hay pérdida de memoria a corto plazo, realmente si el estado de shock nos justifica un blackout, que es como una pérdida de memoria o una laguna, y de ahí procesar en cuestión de entrevista
a ver, este día pasó esto, ¿qué fue lo último que recuerdas? Mucha gente recurre a la hipnosis, puede ser factible en muchas personas, no en otras. Entonces, ahí también esta entrevista cognitiva, más que nada, es como para que recuerde. No es hostigar, no es rehacer los hechos en la cabeza de otra persona, es sencillamente recuperar, como lo dijimos al principio, es una técnica para recuperar información, para recolectar información, ya sea de las víctimas, de los testigos o de los mismos criminales, ¿sale? Y bueno, la estrategia se enfoca en confrontar sospechosos con las pruebas y sus contradicciones. Eso lo vemos súper claro en todas las series policíacas y en todas las películas de abogados, ¿no? Todas esas estrategias que ocupan, que no creo que todas sean éticas, pero que echan mano para poder sacar mucha información. El clásico meto cordón para sacar listón, ese es el pan de cada día, ¿no? Así como de el mismo chisme también lo hacemos, ¿no? Oye, fíjate que no sé, o sea, esa es clásica. Oye, te vi en la calle y yo así como de, no, no era yo. ¿Por qué? O sea, yo siempre como para atrás, ¿no? ¿Y por qué? No, no era yo, yo no estaba a esa hora ahí, yo no estaba haciendo tal cosa en ese lugar a esa hora que tú dices, ¿no? Y si me sacan una foto, que ahorita como la tecnología es muy grande y poca gente ya no trae un teléfono analógico, ya la mayoría de la gente trae teléfonos con cámaras, unas resoluciones que sobrepasan cualquier resolución de una cámara profesional, nada más que la gente no lo sabe usar. Y ya me sacan em, la imagen y el celular guarda la hora y hay unos que hasta el lugar, si tienes el hotspot, el, ¿cómo se llama? La ubicación activada, pues entonces quién era esta persona a tal hora en este lugar, ¿no? Entonces ahí es donde viene la confrontación, pero pues para eso necesitamos pruebas y evidencia, ¿no? Eso es lo maravilloso. Entonces, el proceso, que son las fases comunes entre entrevista e interrogación, son la planeación y la preparación. Hay que definir objetivos, estudiar el caso, determinar el lugar, que por lo general debe de ser un lugar que no haya interrupciones, que no haya ruido, que no haya distracciones, que se escuche bien y más si vas a grabar. Y si vas a grabar, pues obviamente debes de tener consentimiento de la persona a la que vas a entrevistar. Debe de estar plenamente consciente y sabido de que estás grabando ya sea en audio, en video o solo en audio. Uh-huh. Porque de lo contrario, pues obviamente puede haber repercusiones negativas hacia ti y tu manera de trabajar, ¿no? Entonces, si nosotros ya tenemos evidencias y tenemos indicios y tenemos cualquier cosa que podemos usar como prueba con- para confrontar o contra interrogar a la persona, estaría genial. Eso también te va a ayudar a tu planificación y a tu preparación, ¿sí? Ahora, obviamente tienes que llegar con información ya previa para ver si lo que está diciendo es real o no. Como te decía yo al principio, la fecha de identificación sería lo más común. Pero si ya tienes testigos oculares y ya tienes otras declaraciones hechas y tú la vas a corroborar con lo que él dice, adelante. También la puedes ocupar para tu planificación y tu preparación. Los objetivos tienen que ser muy claros, ¿no? ¿Qué es lo que quieres saber? ¿Qué información es la que necesitas de esa persona que vas a entrevistar? Y bueno, aproximación, pues aquí dice establecer rapport. Yo nunca lo había eh, considerado en otro ambiente que no fuera la psicoterapia, pero pareciera que afortunadamente están enseñando rapport en otras áreas de pues como que de contacto humano, ¿no? Como la criminología. Entonces, el rapport es esa confianza o ese halo de comodidad que tú tienes que ofrecerle al entrevistado para que él realmente pueda abrirse y tenerte confianza y decirte y platicarte y que te suelte toda la sopa en breve, ¿no? Entonces, si por ejemplo, oye, yo lo que hago, ¿no? Te resultó difícil hallar el lugar, te resultó difícil, no sé, venir, cómo te encuentras hoy, el clima,
lo que tú quieras, temas muy triviales, comunes, como para romper el hielo y que la persona no se sienta como tan estresada al verte ahí con un papel y un lápiz como para preguntarte cosas que no te quiere decir, ¿verdad? Y de ahí, obviamente ya que tienes esa facilidad de romper el hielo y ajá, y bueno, ahora sí vamos a platicar o vamos a decir qué es lo que tenemos que hacer. Pues obviamente empezar con las preguntas más simples, ajá, y bueno, eso es así como yo lo hago, ¿no? Las preguntas más simples, y ir subiendo de complejidad en las preguntas, y unas preguntas responden otras, entonces no hay necesidad de repetirlas, nada más reafirmas la información y lo apuntas, ¿no? Eh, obviamente yo soy de las que pongo mucha atención, poco escribo porque la gente en cuanto ve que tú bajas la cara, o sea, pierdes el contacto visual, la gente se queda callada y eso a mí no me gusta. Entonces yo hago unos garabatos nada más como para recordar qué dijo y por lo general hay que tener una muy buena memoria porque luego el orden de los factores sí altera el producto en un relato. O ahí vienen las contradicciones. Entonces sí es muy importante tener preguntas cerradas, preguntas abiertas. Y otra de las cosas que a mí me gusta hacer es preguntar cómo sucedieron los hechos y ahora cuéntamelos al revés para ver si está mintiendo. Si no puede, si no puede recordar ni hacer el recorrido de atrás para adelante con respecto a los hechos, es muy probable que esté mintiendo, porque la mentira siempre va a ser lineal. Y por último, pero no menos importante, pues obviamente tienes que checar. Hay algunas guías con respecto a las microexpresiones, a dónde se va el ojo, si está recordando dónde va el ojo, si está inventando algo, hacia dónde va el ojo, hacia abajo, si está muy triste o si está enojado, si está evadiendo. Hay manuales ya de eso, de lo que es la comunicación no verbal a la hora de una interacción como una entrevista muy formal y la gente ya con eso también puede tener un tipo de información o corroborar informaciones donde tú veas que, está inventando. Sencillamente tú déjalo correr, no lo interrumpas, ay, me estás mintiendo. No, es déjalo correr, porque luego dentro de la misma mentira hay algunas cosas de verdad y ahí puedes tú obtener más información o puedes hacer otras preguntas y llegar a lo que tú necesitas sin necesidad de que te diga toda la verdad todo el tiempo, ¿no? Pero te digo, eso ya es cuestión como que de mucha hacha, de tener mucha... o sea, de tener muchos años en la materia de cómo conseguir el chisme, ¿no? O los relatos. Y bueno, algo que tampoco debes de pasar por alto es cerrar la entrevista, no puedes como que abrir la herida y decirte, bueno, ya me voy, no, en la terapia no es así y yo creo que en ningún interrogatorio debería ser así porque pues como que dejas a la gente impaz, ¿no? O sea, ajá, y luego qué, y eso es todo, y ahora qué sigue, ¿no? Entonces, sí tienes que hacer un cierre. Es resumir los puntos claves, verificar la información y en caso de interrogatorio, asegurar que la declaración sea firmada. Porque ya sabes, mucha gente en el reclusorio es inocente y lo hicieron firmar la declaración, ¿no? Entonces, ahí también podemos tener evidencia, inclusive, pues obviamente de su propia caligrafía. Si tú puedes hacer no nada más el polígrafo, sino una forense en cuestión de escritura, pues estaría con madre, ¿no? Pero en dado caso que no la tengas, pues el hecho de cerrar la entrevista y de repetirle los puntos que corrobore contigo, también puede dar pie a más información o te dé quién más puede darte más información. Siempre hay que estar abierto. En una entrevista siempre hay que estar abierto y escuchar con atención y con los 5 sentidos a la gente, porque luego la gente te está diciendo una cosa y físicamente te está diciendo todo lo contrario y a quien le haces caso, hay que hacerle caso a los dos, ¿sí? Porque tal vez de manera consciente te está hablando y de manera inconsciente te está diciendo todavía más información. Hay que escuchar con todos los sentidos, con todos. Entonces, ¿cuáles son las consideraciones éticas? Garantizar la voluntariedad de las declaraciones, que es lo que yo te digo, ¿no? Es que la policía me hizo que yo dijera y eso no es cierto. Bueno, entonces, ¿dónde
donde entran los derechos de la gente, pues quién sabe, ¿verdad? Pero sí hay que tener en cuenta que si tú estás buscando un testigo, si tú estás buscando a la víctima, si tú estás buscando alguien que te dé información, tiene que ser total y completamente voluntario que lo haga. Mantener la imparcialidad y evitar prejuicios por parte del entrevistador o el interrogador. Miren, hay algo tan trillado en las películas y en las series policíacas que ya da hasta risa el policía bueno y el policía malo. Entonces, uno hace como que las amenazas y el otro como que negocia, ¿no? Entonces es como, ya la gente se la sabe y ya nada más está esperando la negociación. Y pues puede ser una buena herramienta, sin embargo, no creo que sea la mejor para conseguir la información. Yo siempre digo que por las buenas, pues mejor, ¿no? Y también en la forma de pedir está el dar. Hay gente que cree que el de CSI Miami, ese Horacio es lo más fregón que existe en el mundo, pero pues yo no creo que sea ese el caso, ¿verdad? Hay otros ejemplos muy buenos como de series y de películas donde la entrevista sale mejor y la información sale mejor, como búsqueda implacable, ¿no? No, no es cierto, tampoco esa es coerción, ¿no? Pero no es precisamente por ahí, sino tiene que ver mucho con el talento y la manera y el modo del entrevistador, ¿no? Eso de evitar juicios, pues obviamente yo quiero pensar que ya sabemos que es un prejuicio y la gente cuando ya se sienta y tú lo ves y lo clasificas y lo pones en cierta cajita y lo estereotipas, o sea, ya ahí ya va sesgada tu entrevista, ¿no? Como hace unos días, ay, es que pues era medio rockerón, ¿no? Pues sí, pero yo conozco rockeros que son buenas personas y otros que pues sencillamente no son rockeros y son unas calabazas, ¿no? Entonces no tiene nada que ver con el estereotipo de un rockero de cabello largo de playera negra y sus barbotas. O sea, no todos caen en ese estereotipo de ser malas personas. Entonces sí hay que tener mucho cuidado a la hora de que tú te sientas frente a una persona y empieces a hacer tus juicios de valor. No puede ser, eso ya no es objetivo. Y bueno, en el proceso es crucial para la psicología forense y la investigación criminal, permitiendo establecer los motivos y detalles de la conducta delictiva. Mm, Miren, obviamente no con solo una entrevista vamos a tener un perfil, no con una entrevista vamos a tener todo un panorama. Se tienen que hacer muchas e inclusive a la misma persona cuando tenemos distintas etapas en las investigaciones. Una de las entrevistas más difíciles que puedes hacer es para la autopsia psicológica, ¿no? La persona falleció, queremos saber si se suicidó y si no dejó carta póstuma, necesitamos saber por qué se suicidó. Ese tipo de investigación, de obtención de información, yo creo que es lo más difícil porque vamos revelando la vida diaria de una persona que no conocemos a través de la gente que lo vio y con quien convivió los últimos días de su vida. Y al final es muy difícil no tener prejuicios, no juiciar a la gente con la que estuvo, no echar culpas, ¿no? Y a partir de esto, yo creo que la investigación criminal debería tener los mismos lineamientos. Sin embargo, hay gente que se ofusca, ¿no? Es que violaron a varios niños y es que, ay, no sé si YouTube me deje decir eso. Hubo varias vejaciones y ese tipo de cosas, ¿no? Entonces sí hay que tener muchísimo cuidado de no revolver tu cabeza ni tu corazón con lo que estás investigando, ¿sí? Y pues más que nada eso, mantenerse objetivo es bien difícil, pero no imposible. Y bueno, esclarecer motivos y detalles de la conducta delictiva, pues no siempre va a ser fácil, ¿no? Va a haber criminales que digan, sí, yo estuve y no me acuerdo quién es, uno de los últimos que atraparon, pero ya bien cínico él, sí, la familia estaba afuera de mi casa cuando yo la estaba. Entonces, cuando ya lo atraparon y hace esas declaraciones, tú dices, ¿no? ¿Qué necesidad? Pero bueno, hay gente que así se las tira, ¿no? Y bueno, el proceso de la preparación del entrevistado en el ámbito criminológico
Para los detenidos y procesados es una fase obviamente crucial orientada a establecer un ambiente de confianza que permita obtener información subjetiva y objetiva sobre las causas, factores y dinámicas que originaron la conducta delictiva. ¿Esto qué quiere decir? Por ejemplo, el caso de esta señora que defendió su casa con una pistola, ¿te acuerdas? Que todo el internet le aplaudió y y la señora no tenía ni permiso de portar armas y tiró, creo que sí pegó de tiros y hirió a alguien y ya no pisó cárcel. No sé cómo terminó ese asunto, pero por ejemplo, entrevistar a esa señora y decirle, a ver señora, ¿por qué disparó? ¿Para qué disparó? ¿Era su domicilio o no? Entonces, en este sentido, yo creo que sí es importante tener una estructura y realmente sacar información, ¿no? Mucha gente hizo el prejuicio de decir, sí, se iban a adueñar de su casa y qué bueno, sí, que se larguen, ¿no? O sea, ese tipo de cosas, pero no sabemos realmente qué pasó, o sea, tal vez ya había una situación entre ellos antes, ya había pasado antes y la señora, ya muy cansada sacó el arma. Eso es lo que hay que investigar, ¿sí? Deslindar responsabilidades a partir de este tipo de cuestionamientos, ¿no? Entonces sí hay que tener una información subjetiva y pues la objetiva sobre las causas, factores y dinámicas que originaron la conducta delictiva. Muchos casos como niños en situación de calle, obviamente desarrollan un historial criminológico tal vez en contra de sus propias voluntades, ¿no? Porque no tienen otra, hay que robar, hay que drogarse para mainar el hambre, mil cosas, ¿no? Entonces no vayan predispuestos a una entrevista a decir sí, es culpable, no, no tenía por qué haber hecho eso, no. Ustedes tienen siempre que ir abiertos a toda la información que les vaya a botar, porque es bastante desconcertante luego la vida misma, es más impresionante que cualquier ficción. Y nosotros no tenemos por qué hacer expresiones como de asombro, de no te creo o de disgusto, ¿no? Es muy común que también nuestras microexpresiones nos traicionen y eso no es profesional, ¿no? Siempre tener esa apertura para todo lo que te vayan a contar, como si tú ya todo lo supieras, aunque no sea así, ¿no? Porque te digo, no todas las historias criminales fue malo desde niño, no. Hay muchas cosas que realmente fueron orillando a la gente a hacer cosas como Eileen, como la película, bueno, la persona en la que se inspiraron para hacer la película Monster, la señora que mataba traileros, ¿no? O que mataba gente en la carretera y que los robaba. Su situación no fue nada fácil, entonces, ¿qué desencadenó esas conductas delictivas? Una historia de una niña abandonada y siendo abusada por mucho tiempo y viviendo en las calles desde los 14 años y no sabiendo cómo o qué más hacer para vivir, ¿no? Entonces sí es muy fácil tirar el juicio, pero una vez que uno en, se entera y entiende, comprende, dices, bueno, pues en efecto, ¿no? Hay que tener un poquito de conciencia y de humanidad sin justificar los delitos, ¿no? Entonces nada más es como para darle un contexto y saber cómo se originaron las conductas delictivas. A diferencia del interrogatorio policial, la entrevista criminológica busca el diagnóstico, el pronóstico, tratamiento del individuo, prefiriendo un enfoque cualitativo, abierto y semi-estructurado, ¿ok? Obviamente el interrogatorio policial es sí o no y dime qué estabas haciendo, cosas muy puntuales, ¿no? Pero cuando tú tienes una entrevista criminológica, por ejemplo, la que se hace cuando está entrando a cualquier cerezo, ceferezo o como se llamen ahorita esas instituciones donde la gente está privada de su libertad, es, bueno, ¿qué pasó? ¿Cómo llegaste hasta acá? ¿Cuál es la razón por la que tú nos estás visitando, no? ¿O te vas a quedar aquí un buen rato? ¿Qué pasa, no? Ya depende del humor de la gente, del estado de ánimo de la gente, del carácter de la gente que tú puedas o sepas con quién sí y con quién no hacer ese tipo de comentarios, ¿no? Sencillamente si no quieres, no tienes, no te da la gana, pues es bien sencillo, ¿no? Fulano de tal, dígame por favor cuál es el motivo de que está aquí, de que lo acusan,
ya fue su juicio, va a esperar juicio, o sea, como muy formal, ¿no? No pasa nada, pero sí tener en cuenta que estás hablando con un ser humano que está pasando por un proceso bastante fuerte, sea culpable o no, porque no todos llegan como en las películas y en las series, ya bien sabidos de lo que hicieron y bien conscientes de que van a cumplir una condena, ¿eh? No, de verdad que no. Ted Bundy hasta el final confesó porque pensó que lo iban a indultar. Por eso fue que confesó Ted Bundy. Si no, o sea, si él hubiera sabido que no lo iban a indultar, no confiesa absolutamente nada. Te lo puedo jurar. ¿Mm? Y el Kemper por lo mismo, ¿no? El Kemper porque decía, ya me voy a morir aquí, pues ya que sí, hice eso, hice lo otro y mi mamá pagó y pues eso es la razón por la que estoy aquí, ¿no? Él se entregó, según un documental que vi en HBO, Ed Kemper se entregó y pues lo acusaron de casi todos los casos que cometió y pues lo más traumático fue su mamá, que fue el último, ¿no? Entonces es bastante complicado tener estos personajes de frente y hacer unas entrevistas como tal, perdiendo el objetivo, ¿no? O sea, sí es bien fácil perder el objetivo y la dirección cuando ellos empiezan a contarte todo lo que hacen y tú dices, bueno, ¿y de dónde sale tanta maldad? ¿No? ¿O cómo es que llegaron a ese punto si somos físicamente casi idénticos o tenemos los mismos elementos biológicos, cómo es que tú desarrollaste ese gusto por esas atrocidades y uno no, ¿no? Esa es la fascinación de la criminología. No creas que mucho de, ay, sí hay que prevenir el crimen. En fin. Entonces, bueno, sí debe de ser un enfoque cualitativo que es más que cuantitativo. Cualitativo quiere decir que descubre cualidades, que describe cualidades, abierto es lo que yo te decía, ¿no? Debes de recibir toda la información que te da la gente y semiestructurado, pues debes de tener un plan, un objetivo para la entrevista y que vaya fluyendo, sí, porque pues obviamente es más información, pero sin perder el objetivo. Entonces, les puse ahí una lista más o menos de cómo deberían de hacer su proceso de preparación para la entrevista. Y bueno, es una preparación previa por el criminólogo, que es antes de la entrevista, repito, una recopilación de información, revisa a fondo una carpeta de investigación, los informes previos, el historial familiar, social, educativo y delictivo del sujeto, una definición del objetivo, clarificar, si la entrevista es para un diagnóstico criminológico, una valoración de peligrosidad o una elaboración de perfil. Pues aunque usted no lo crea, todo eso es diferente. Mira, el hecho de que tú te metas de cabeza al expediente, aparte del chisme que te vas a tirar de cómo trabajan otros peritos, pues también hay mucha información que corroborar, ¿no? O de contrapuntear, hacer el contrainterrogatorio. También obviamente en la carpeta te va a sacar mucha información. ¿Cómo vamos a hacer la investigación familiar? Puedes irte a sus registros, puedes irte a su seguro social, a su ISSSTE, con una orden, porque pues obviamente todo eso es información delicada y privada y se supone no se debe compartir. Entonces, de lo poco que puedas conseguir, bienvenido, porque yo sé lo difícil que es conseguir esos datos sin una orden judicial. Y ya hasta con queso las enchiladas, pero en fin, obviamente lo social, lo familiar, pues la gente que conoce, sus amigos, su pareja, sus hijos inclusive, y puedes ir sacando más información y irle a preguntar a más gente. No, pues es que fulanito era su mejor amigo. Ah, ok, ¿me puedes dar su número, por favor? También quisiera yo entrevistarlo y ya pedir una cita y hacer más entrevistas, más interrogatorios, ¿vale? Y bueno, en cuestión de delictivo, pues ya sabes quiénes son los más afectados. Puedes preguntarle a las víctimas o a los familiares de las víctimas. También si lo conocían porque por lo general ya sabes. Muchas de las atrocidades, al menos aquí en México, son de gente que conocemos o que es muy cercana a la familia. Entonces por ahí también podríamos empezar a hacer un encuadre de la información que tal vez vamos a corroborar, que vamos a contrapuntear o que vamos a obtener. Y la definición del objetivo es clarificar si la entrevista es para un diagnóstico criminológico, una valoración de peligrosidad o una elaboración de perfil. El diagnóstico criminológico, pues esto es más hacia los criminólogos,
cuando no sé si ya estemos dentro de estas instituciones para clasificar también cómo los vas a poner. Me imagino que para eso es la valoración de peligrosidad. ¿A quiénes vas a poner de compañeros? ¿A quiénes no, nunca, jamás? Y la elaboración de un perfil criminal, bueno, eso también es otro tema en otro diplomado, que es muy extenso para poder tener toda esta información y poder decir, bueno, la persona que estamos buscando o que creemos que hizo tal crimen puede caer en estas características, ¿no? Y empiezas a dar el perfil criminal. Entonces, pues obviamente el objetivo nos va a dar una manera diferente de cómo vamos a obtener la información, a quiénes vamos a entrevistar, cómo los vamos a entrevistar, ¿sí? Nos va a dar como una guía más fácil cuando ya tengamos bien definido el objetivo de esta entrevista. El diseño de la estructura, bueno, es igual, ¿no? Tu machote, tu guía, las preguntas que quieres hacer, las preguntas que quieres saber, la información, no nada más por morbo, que te quede claro. Nosotros sí que nos hacen memes con respecto a los chismes y que no sé qué los psicólogos, pero los criminólogos no se quedan muy atrás, ¿no? Y al final, todo tiene que ser ético, todo tiene que llevar un proceso ético. Y pues si tú tienes tu guía y hay preguntas que son innecesarias como para la información que tú buscas, eso ya no es ético, se llama morbo y no es correcto, no es correcto. Ya sea preguntas abiertas o semiestructuradas, ya sabes, sí, preguntas abiertas es que él te platique, ¿no? Cuéntame qué pasó esa noche. O semiestructuradas, bueno, con respecto a lo que acabas de decir, lo que es la cascada, ¿no? La entrevista en forma de cascada, que la respuesta de arriba te va a dar la pregunta de abajo, ¿no? Y de ahí, permitiendo la flexibilidad para que el entrevistado se explaye, pues sí, o sea, tú no eres el que le va a decir la historia te la va a contar él. Se supone tú ya tienes una previa instalada y vas a ver si corroboras lo que ya sabes o tienes nueva información. Tú no tienes por qué platicarle al entrevistado nada. Tú le tienes que preguntar más información al respecto, ¿sí? Porque si tú crees que todo lo sabes, entonces ¿para qué le preguntas? Y de ahí, bueno, la adecuación del entorno, seleccionar un lugar tranquilo, privado, cómodo, con buena iluminación y sin distractores. Y sabes qué, al menos en México, bien ventilado. Porque luego la gente cuando tiene calor se pone insoportable y ya no quiere trabajar. Te lo digo por experiencia. Una vez que ya estableciste el rapport y la confianza, que es como el romper el hielo, inicias la entrevista, haces una presentación y un encuadre. O sea, independientemente de que él sea una persona privada de su libertad, güey, o sea, también tiene derechos y es una persona, pero te digo, debes de tener mucho cuidado con la ética porque la gente que tienes enfrente sigue siendo una persona y tiene derechos. Y para evitarte las broncas con derechos humanos, necesitas estar consciente de esto y que tu trabajo sea pulcro. Entonces, yo soy la psicóloga Pulgarón, en esta mañana, en esta tarde, noche, yo te voy a venir a entrevistar, necesito corroborar una información y bla, 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 bla. O sea, buenos días, buenas noches mínimo por educación, porque la gente de enfrente no tiene la culpa de que tú te creas un sabiondo, ¿no? Entonces ahí hay que tener muchísimo cuidado, muchísimo cuidado.